¿Cree usted en la superstición? ¿Sabía que hay una creencia desde tiempos antiguos que dice que si usted rompe un espejo, tendrá 7 años de mala suerte? ¿O si pasa por debajo de una escalera, tendrá un día de mala suerte? Les presentamos Fábula Salvaje, novela vanguardista catalogada como psicológica, por profundizar en temas supersticiosos. Esta se encuentra ambientada en la hermosa sierra peruana. Fue escrita por César Abraham Vallejo Mendoza, más conocido como el poeta del dolor metafísico, el más grande poeta nacional e internacional y uno de los más grandes genios creadores de la literatura de todos los tiempos. César Abraham Vallejo Mendoza, gran poeta literario, nació un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo hermoso ubicado en la Serranía de la Libertad, que fue fundado en el siglo XVI por mineros españoles. Hijo del abogado don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza, siendo él el último de un matrimonio de 12 hijos. Comienza su educación en su tierra natal Santiago de Chuco, en el Centro Estudiantil número 271 hasta el año 1905. Luego, para la secundaria estudiaría en el Colegio San Nicolás de Huamachuco hasta el año 1909, reconocido como un estudiante inquieto y a su vez muy destacado, ya que versificaba sus poemas con gran facilidad y le gustaba discutir sobre temas filosóficos. Se traslada a Trujillo para iniciar sus estudios universitarios en la Universidad Nacional, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero esto duró muy poco debido a los problemas económicos y no pudo continuarlos. El trabajar como ayudante en una hacienda hace que se inspire para que más adelante escribiera una novela sobre los trabajadores y la explotación recibida titulada El Tungsteno, que es una feroz denuncia política. En 1913 retoma sus estudios formales en la Universidad de Trujillo y 2 años después se gradúa como bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana, primera muestra de sus ideas literarias. Vallejo es influenciado por la literatura de ese tiempo que se daba en Trujillo y llega a convertirse en uno de los personajes de la bohemia artística, también conocido como Grupo de Trujillo, encabezado por el filósofo Antenor Orrego, en la cual se integraban jóvenes literarios, artistas y políticos universitarios, que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo Norte. En 1918 cae en depresión con el repentino fallecimiento de su madre, siendo ella su gran fuente de inspiración para futuras obras. De regreso a Santiago de Chuco, Vallejo asiste a una fiesta patronal en donde es involucrado en un incidente. Por ello fue encarcelado injustamente, sin prueba alguna. Luego de este agobiante suceso, con una pequeña cantidad de dinero, viaja a Europa con un fin de reinvención, despidiéndose así de su amada patria y sin saber que nunca más volvería. A inicios del siglo XX surge el movimiento vanguardista, donde el Vallejo es considerado uno de los mayores exponentes del género literario narrativo. En 1923 publica Fábula Salvaje, perteneciente al 9º número de la colección popular editada por La Novela Peruana, redactada en 49 páginas, calificada como una novela psicológica donde el nombre de Fábula Salvaje proviene del arcaísmo equivalente a fábula. Fábula Salvaje fue la segunda obra en prosa que publicó Vallejo, a solo 2 meses de la publicación de su colección de relatos Escalas melografiadas. Al hablar de la novela Fábula Salvaje, nos introducimos en un mundo lleno de fantasías, en donde experimentamos emociones nostálgicas a medida en que vamos leyendo la obra. Son muchos los comportamientos de Walter Espinar, que es el protagonista de la historia y esposo de Adelaida, que lo describe como una persona con problemas psicológicos y mucho apego a nivel de costumbres e ideologías que suelen tener la gente del campo. La historia gira alrededor de una época muy difícil en aquel entonces. Todo empezó una mañana, cuando Balta se levanta de su lecho, se dirige al espejo y vio que pasaba alguien por detrás de él.
Él volteó y el espejo se cayó y se rompió en 1000 pedazos. Llegó su esposa Adelaida y le contó lo sucedido. Atemorizado, y Balta, con voz tímida, dijo que ahora sí algo iba a pasar entre ellos. Balta Espinar se levantó y se fue a trabajar. Y había un charco. Se agachó y en el acto vio que la misma sombra pasaba por detrás de él. En el principio pensó que era una broma, pero después de haber percibido en muchas oportunidades aquella sombra, decidió pensar que Adelaida le engañaba con otra persona, hasta que llegó un día en el que Balta ya no le hablaba a su esposa y además la golpeaba, porque pensaba que efectivamente a Adelaida le sacaba la vuelta. Un día Balta Espinar estaba sentado al borde de un abismo, cuando en ese preciso momento pasó la sombra por detrás de él. Él volteó y cayó al abismo. En ese preciso momento nació su hijo, y es así como termina la obra. Balta Espinar es un joven campesino pálido, anguloso, de sana mirada agraria, lápida expresión en el vivaz continente, alto, fuerte y alegre, el cual en un momento llegó a tener alucinaciones que su esposa le sacaba la vuelta, debido a que él sentía presencias y lo relacionaba con un aviso de lo que le sucedía. Adelaida, la joven esposa de Balta, de quien se piensa que es una mujer que le engaña a su esposo, es una verdadera mujer de su casa, dulce, chola, riente, lloradora, dichosa en su creciente curva de esposa, pura y amorosa para su caro varón. En esta narrativa se observa cómo el hombre se predispone a través de la superstición al extremo de quitarse la vida, llamándonos a cambios en nuestra forma de pensar, ya que nosotros mismos somos los forjadores de nuestro destino. Hoy en día, trastornos psicológicos como el delirio o la bipolaridad que presenta Balta Espinar en la obra siguen manifestándose, debido a que problemas sociales como el bullying o la disfuncionalidad familiar conllevan al individuo a desarrollar este tipo de déficits mentales. Por otra parte, si hablamos de Adelaida, podemos decir que el tipo de personalidad que presenta a día de hoy sigue existiendo a consecuencia de crianzas en entornos de sumisión, causando que el individuo crea que no puede decidir por su cuenta, no puede opinar y concientice maltratos. Es elogiado la capacidad que tuvo Vallejo para presentarnos a los dos personajes principales de su novela, que muestran ciertos matices de carácter que no están muy lejano a lo que vivimos en la actualidad. Por un lado nos muestra a Balta, un hombre que poco a poco va enjaulándose en su propio laberinto para dejar de ser un marido ejemplar a un hombre amarrado a la paranoia, que además coquetea con la muerte al sentarse al vacío del borde del cerro. Si lo vemos en la actualidad, encontramos a muchos Balta en nuestro país, hombres ejemplares que podrían ser un hijo, un hermano, un novio y hasta un esposo, que nunca pensaríamos que estuvieran pasando por problemas y que en un momento repentino pierdan la cordura hasta tal punto de dañar a sus seres queridos como a ellos mismos. Por otro lado, Vallejo nos muestra la ingenuidad de una mujer sometida, abusada por maltratos y esclavizada como es Adelaida. Si lo vemos en la actualidad, nos encontramos con un gran número de mujeres peruanas que son como ella, que viven dentro de una sociedad hostil, llena de abusivos y apañadores que viven alrededor de nosotros y en muchas ocasiones jamás percibidas. Pero en la actualidad también se ve que muchas de estas mujeres encuentran una segunda oportunidad y salen a emprender en el mundo por ellas mismas y en algunos casos por sus hijos u otros seres queridos, donde rompen con estas cadenas y estereotipos de sometimientos que aún tiene esta sociedad.